y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una idea que, vamos, a todos nos ha rondado la cabeza alguna vez. La libertad interior. Pero no en un sentido abstracto, sino en algo muy concreto. ¿Por qué le damos a los demás el poder de dictar cómo nos sentimos? O sea, ¿por qué la acción de alguien puede arruinarnos el día en un segundo? Y para esta exploración, nos vamos a basar en unas reflexiones de un texto llamado El territorio que no cedo. Su propuesta es, cuanto menos atrevida. Mucho. Dice que es posible romper el vínculo automático entre lo que alguien hace y lo que sentimos. Nuestra misión hoy es ver si esto es realmente factible o si es solo una bonita teoría. Vamos a analizar a fondo qué significa de verdad eso de la libertad de no reaccionar. Es que la premisa es un desafío directo a cómo entendemos nuestras emociones. Vivimos bajo el modelo de causa y efecto. Totalmente. Si alguien me grita, yo me enfado. Si alguien me ignora, yo me siento mal. Damos por hecho que una cosa lleva inevitablemente a la otra. Lo que se plantea aquí es un cambio de paradigma. Es pasar de ser un mecanismo condicionado, casi un autómata, a ser una consciencia que elige su respuesta. Es, en el fondo, una declaración de soberanía sobre nuestro propio mundo interior. Totalmente. Y para empezar a tirar del hilo, vamos al origen del problema que se describe. Hay una frase que es la clave de todo. Hay un punto en el que la mayoría de los seres humanos pierde por completo su libertad interior, el instante en que convierten la acción del otro en una reacción propia. Lo describe como un modelo casi infantil. O sea, si tú haces X, yo automáticamente siento Y. Si mientes, me siento engañado. Si me fallas, me siento traicionado. Pero, a ver, ¿realmente es tan invisible este mecanismo? A veces yo tengo la sensación de que sí lo vemos. Ya. Sabemos perfectamente que estamos sobrereaccionando a un comentario, por ejemplo, pero es como si no pudiéramos evitarlo. Como ver un tren descarrilar a cámara lenta y tú estás dentro. ¿El problema es la invisibilidad del mecanismo o la impotencia que sentimos ante él? Es una pregunta excelente porque toca el núcleo de la experiencia. Yo diría que son dos fases del mismo problema. Al principio, es invisible. Lo hemos aprendido también, está tan integrado en nuestra cultura. Es normal que te sientas así. Exacto. Ni siquiera lo cuestionamos. Lo vemos como una ley de la física emocional. El texto lo llama un puente automático. Pero tienes razón, llega un punto de autoconciencia en el que sí lo ves el tren descarrilar. Y ahí es donde la invisibilidad se convierte en una sensación de impotencia. Lo que propone este análisis es que ese puente no es una ley, es un hábito. Y como todo hábito, se puede desmantelar. Claro. Aquí es donde entra la idea más potente de todas. Entre tu acción y mi estado existe un espacio. Ese espacio soy yo. La propuesta es aprender a habitar ese espacio, hacerlo más grande. En lugar de un fusible que salta al instante, se trata de construir un espacio para la conciencia. Para la pausa. Para la pausa. Y en esa pausa, en ese milisegundo antes de reaccionar, es donde reside toda la libertad. Ese espacio. Me gusta la imagen. No es tanto anular la emoción, sino crear un pequeño margen de maniobra antes de que se apodere de todo. Esto me lleva a otra idea muy potente del texto, la analogía del espejo. Ajá. La idea es que el gran error que cometemos es mirarnos a nosotros mismos en el espejo de las acciones del otro. A mí esto me sugiere que vivimos como si los demás tuvieran el mando a distancia de nuestras emociones. Sí, totalmente. Le damos a alguien el poder de cambiar nuestro canal interno con sus acciones. Va por ahí la idea. Va exactamente por ahí. Y el texto incluso la lleva un paso más allá. No es solo que tengan el mando a distancia. Es que creemos que la imagen que aparece en la pantalla, la mentira, la traición, es un reflejo de nuestro valor. Claro. El texto lo desmonta de forma brutal con frases como: si tú mientes, esa mentira es un mapa de tu miedo, no del mío. Si manipulas, eso habla de tu confusión, no de mi valía. Es un giro de 180 grados. Vaya. La acción del otro deja de ser un juicio sobre ti para convertirse en un simple diagnóstico de sí mismo. Es información sobre el otro, no una definición de ti. Vale, entiendo la diferencia en teoría. Es un concepto muy liberador. Pero en la práctica, a ver cómo lo explico. Si un amigo muy cercano te miente sobre algo importante, sentir esa traición parece casi un reflejo biológico. Es un dolor agudo, visceral. Claro. En ese momento, es muy difícil decir, con calma, esto es un mapa de su miedo. ¿Cómo se empieza a construir ese espacio del que hablábamos en un momento así, cuando la emoción es tan abrumadora? Claro, y esa es la objeción más importante y realista. Esto no es un interruptor que se pulsa y de repente dejas de sentir. No. Es una práctica, un entrenamiento mental y emocional.
No se trata de no sentir dolor, sino de no identificarse con él, de no convertirlo en la totalidad de tu realidad. El texto describe el mecanismo automático en 3 pasos. 1. Alguien pulsa un botón. La mentira. Ajá. 2. Se activa en nosotros un programa pregrabado que es: si me mienten, significa que no valgo, que soy un tonto por confiar. La historia que nos contamos. Esa es. Y 3. Reaccionamos desde ese programa, sin conciencia. El entrenamiento consiste en empezar a observar ese programa. La primera vez, quizás te des cuenta de la reacción horas después. Sí. Y en lugar de obedecerlo ciegamente, puedes decir: ahí está. Esa es la vieja historia de no soy suficiente. No evita el dolor inicial, pero sí evita que ese dolor se convierta en un sufrimiento que se prolongue durante días o semanas. Es la diferencia entre una herida limpia y una herida que se infecta con nuestras propias interpretaciones. Justo, ahí es donde reside la frase clave. Puedo ver lo que haces sin convertirme en el efecto de tu movimiento. Me da la sensación de que la respuesta a cómo cultivar esa capacidad está ligada a otra idea que, a primera vista, no parece relacionada. A ver. El texto sugiere que quizás no estamos mirando la herida en el lugar correcto. No se trata tanto del golpe que recibimos, sino de la estructura que se rompe dentro de nosotros. Habla de la expectativa y afirma algo muy rotundo. La mentira no hiere, hiere la expectativa. Exacto. Es un cambio de foco radical. Nos dice que el dolor agudo no proviene del acto en sí. La mentira es solo un conjunto de palabras que no se corresponden con los hechos, Claro. sino del derrumbe de una estructura que nosotros habíamos construido. Habíamos depositado una parte de nuestra estabilidad, de nuestra seguridad Nuestra felicidad incluso. o de nuestra felicidad en la idea de que esa persona actuaría de una manera determinada. Cuando no lo hace, lo que duele es ver cómo se cae nuestro propio edificio. Esto me parece que roza la responsabilidad radical. Es casi incómodo porque socialmente es mucho más fácil y aceptado culpar al otro. Sí, claro. Decir me has hecho daño es más sencillo que decir me he hecho daño al apoyarme demasiado en ti. El texto lo dice sin rodeos. Solo duele aquello a lo que me aferro. O esta otra frase, sin expectativa tu mentira cae al suelo como algo muerto. Es decir, el poder de la acción del otro para herirnos no reside en la acción en sí, sino en el gancho que nosotros le hemos puesto previamente. Precisamente. Y aquí es importante matizar algo. Esto no significa justificar la acción del otro, ni decir que mentir está bien. No, por supuesto. Una mentira es una mentira. Se trata de dónde reside el poder. El texto lo deja clarísimo. Yo decido dónde deposito mi estabilidad. Esa decisión no es tuya, es mía. Esto traslada el poder de fuera hacia adentro. Y es un proceso de madurez. Es como esperar que no llueva porque has planeado un picnic. Puedes enfadarte todo lo que quieras con las nubes, pero el problema es tu expectativa de controlar el clima, no el comportamiento de las nubes. A una escala mucho más compleja es lo que hacemos con la gente. Pero llevar esto al extremo, ¿no nos convierte en personas frías, casi cínicas? Es la gran pregunta. Si para no sufrir tengo que renunciar a esperar lealtad de un amigo o sinceridad de mi pareja, ¿no estoy renunciando también a la esencia de la conexión humana, que se basa en la confianza y la interdependencia? ¿Cómo se equilibra esa soberanía interior con la necesidad de vincularse y confiar en los demás? Esa es la pregunta del millón. Y la distinción que hace el texto es crucial. No propone la indiferencia, sino la lucidez. Vale. Son dos cosas completamente distintas. La indiferencia es no sentir, construir un muro. La lucidez es sentir con claridad, pero sin ser arrastrada por la emoción. Es la diferencia fundamental entre reaccionar y responder. Reaccionar y responder. La reacción es automática, inconsciente. Es un eco. Si el otro actúa desde su miedo, mi reacción nace de ese mismo campo de energía. Su sombra se proyecta sobre mí. La respuesta, en cambio, es una elección consciente que nace de mi propia claridad. Es ver la mentira y, en lugar de reaccionar con un ataque o un victimismo automático, Poder hacer una pausa. poder hacer una pausa y elegir qué es lo más constructivo ahora. Poner un límite, tener una conversación, alejarme de esta persona. La respuesta nace de mi centro, no de la provocación del otro. Como dice el texto,
Tu inconsciencia no es contagiosa salvo que yo abra la puerta. Me gusta eso. Puedes elegir no entrar en su sombra, lo cual no significa que no te importe, sino que elige responder desde la luz, no desde la oscuridad ajena. Entendido. O sea, la lucidez es lo que nos permite separar las cosas. Y hay una frase que creo que lo resume todo. La lucidez que separa, por fin, lo que haces tú de lo que decido hacer yo con lo que tú haces. Ahí está. En esa separación, en ese guión entre tú haces y yo decido, está todo el juego. Es pasar de ser el efecto a ser la causa de tu propia experiencia. Exacto. Y esa separación es la conquista del espacio que da título al texto, el territorio que no cedo. Es reconocer que el otro tiene derecho a sus actos, a sus miedos, a su nivel de conciencia. Claro. No estamos aquí para juzgarle o cambiarle, pero ese derecho termina en la frontera de nuestro mundo interior. No tiene jurisdicción sobre cómo nos sentimos o cómo respondemos. Su poder termina donde empieza el nuestro. Así que, si lo entiendo bien, todo este viaje nos lleva de ser ese mecanismo reactivo, esa marioneta emocional, a convertirnos en el creador consciente de nuestra vida interior. Sí, Es una declaración de independencia en toda regla. La conclusión parece ser una dicotomía muy clara. La reacción automática es una forma de esclavitud, mientras que la respuesta consciente es la verdadera libertad. sí, es el punto culminante del argumento. Es dejar de externalizar la responsabilidad de nuestro bienestar. Y las frases finales del texto son casi un manifiesto de autonomía, que creo que merece la pena repetir. Adelante. Tu acción es tuya, mi respuesta también. Hasta aquí llega tu poder, y justo aquí empieza el mío. Delimita una frontera clara donde termina la influencia externa y comienza la soberanía personal. No es un acto de agresión, sino de autodefinición. Entonces, recapitulando el análisis de hoy, la idea central que extraemos de El territorio que no cedo es que la libertad real no es conseguir que el mundo y los demás se comporten como esperamos. No. Eso es una batalla perdida. La libertad auténtica se encuentra en nuestra capacidad de gestionar nuestro mundo interior, de elegir conscientemente nuestra respuesta, separando la acción externa de nuestro estado interno. Es el paso de ser un producto de nuestras circunstancias a ser el arquitecto de nuestra propia paz. Exactamente. Se puede ver todo el análisis como un mapa para reclamar esa soberanía. Y es importante insistir en que no es una técnica de supresión emocional. No es no sentir. No se trata de no sentir, al contrario, se trata de sentirlo todo, pero con una claridad y un discernimiento que impidan que la emoción se convierta en una reacción ciega que nos encadena al comportamiento de otra persona. Es, en última instancia, un acto de madurez psicológica profunda. Pues como siempre, para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire, una idea para seguir dándole vueltas. La reflexión se ha centrado mucho en cómo no reaccionar a las acciones que percibimos como negativas. La mentira, el abandono, la traición. Ajá. Pero, si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias, ¿qué implicaciones tendría aplicarla también a las acciones positivas? Interesante. Si nuestra estabilidad no debe depender de la traición de alguien, debería depender tampoco de su aprobación, de sus halagos o de su validación constante. Si la mentira de otro no nos define, ¿acaso si lo hace su elogio? Es una pregunta que expande este territorio de libertad interior a un lugar aún más desafiante.